Buenas tardes, en esta ocasión yo voy a aportar mi acontecimiento sobre la introducción. La responsabilidad tanto moral como profesional de los médicos es tomar decisiones para el manejo integral de sus pacientes, de acuerdo con un contexto organizado y su medio ambiente, incluyendo recursos y experiencia profesional. Un nuevo paradigma se anexa a esta atención para que sea segura y de calidad. Dicho paradigma es la medicina basada en la evidencia, MBE, la cual viene a ser fundamental en la toma de decisiones tomando en cuenta las características de los pacientes, sus necesidades y sus valores. Tradicionalmente, los anestesiólogos proporcionamos atención médica con base en la experiencia personal adquirida por años y nuestro acervo de conocimientos que influye información obtenida durante nuestro proceso formativo como especialistas o tan reciente como un artículo que acabamos de escuchar. Sin embargo, es nuestra responsabilidad evaluar la calidad de la evidencia y también debemos de ser prudentes con la combinación que hacemos de las pruebas con las necesidades del paciente. En esencia, esto es la práctica de la anestesiología, utilizar la mejor evidencia disponible en el momento en que se presenta un problema. Por lo tanto, la aplicación de la anestesiología basada en la evidencia nos puede ayudar en la toma de decisiones que diariamente nos lanza un desafío. Aunque los principios de la MBE se han aplicado en diferentes niveles de las disciplinas médicas, en esta presentación vamos a dar una visión general de lo que es la medicina basada en la evidencia. ¿En qué consiste la metodología de la medicina basada en evidencias? La cadena de la medicina basada en evidencia surge de una situación clínica concreta que nos plantea una duda. Por ejemplo, ante un paciente de 50 años con hipertensión no controlada y ya tratado con un fármaco, nos plantearemos sin duda cuál es el siguiente paso en el esquema terapéutico. El primer paso es evidentemente el planteamiento de una duda o pregunta clínica concreta. Resulta clave formular la pregunta adecuadamente. Siguiendo el ejemplo inicial, resultaría inútil buscar listados de medicamentos sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, sino que el clínico debe plantear su pregunta de forma concreta según las características del paciente. Por ejemplo, ¿qué cambio de medicación debo realizar a un paciente de 50 años con hipertensión no controlada, sin otros factores de riesgo vascular ni otros antecedentes que ya estén en tratamiento con ramipril? El segundo paso es el de realizar la búsqueda de las pruebas o evidencias, es decir, buscar la información que permita responder a la pregunta planteada y que suele equivaler a una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos como PubMed, Medline. Lo habitual es que la mejor forma de responder las preguntas clínicas sea mediante un ensayo clínico aleatorizado o una metaanálisis, pero en otros casos la mejor evidencia vendrá de otros tipos de estudios. En la medicina basada en evidencia, las búsquedas de pruebas o revisiones deben realizarse siempre de forma sistemática, es decir, incluyendo todas las fuentes potenciales de información. Una vez recopilada la información es preciso hacer una evaluación crítica de la misma. Las habilidades de lectura crítica de artículos científicos dependen del tipo de artículo que se evalúe, y existen excelentes recursos para profundizar este campo. Una vez realizada la búsqueda de datos y valorada críticamente la información obtenida, hay que responder la pregunta inicial y llevar a la práctica las conclusiones. En ocasiones la respuesta es directa porque existe una evidencia clara al respecto, pero es muy importante mencionar que la conclusión tras la evaluación crítica puede ser precisamente que no existen suficientes datos para decidir con claridad entre las distintas alternativas disponibles. Esta conclusión es de gran importancia porque nos indica áreas de incertidumbres para futuras investigaciones y pone el énfasis de la decisión en el juicio clínico, experiencia individual, características y preferencias del paciente, como componentes esenciales de la medicina basada. En muchas ocasiones, si no hay evidencia suficiente, la decisión será o deberá ser no hacer, pero en muchos otros casos habrá que elegir entre las distintas opciones disponibles. Finalmente, como en cualquier otro proceso orientado a la mejora continua, deben evaluarse los resultados obtenidos para poder así mejorarlos. Es evidente que, salvo que seamos expertos en un tema concreto, puede no ser viable realizar todas las fases de la medicina basada en evidencias de forma individual para cada problema que se nos plantea en la clínica. En particular, realizar una búsqueda o revisión sistemática de la literatura y leer críticamente los artículos recogidos en una tarea que implica mucho tiempo así como habilidades específicas.
Por tanto, en la mayoría de casos utilizaremos de forma pragmática la metodología de la figura 3. Tras formular una pregunta clínica, buscamos directamente las respuestas y las conclusiones en fuentes secundarias que sigan una metodología basada en las evidencias. Es muy importante mencionar que las fuentes secundarias como las guías clínicas también están sujetas a lectura crítica, en la que se comprueba, por ejemplo, que se ha seguido una metodología de medicina basada en evidencia. Hola, buenas tardes. Yo estaré hablando sobre las ventajas y las desventajas de estudiar medicina. Ventaja 1. Ideal para aquellos con vocación y necesidad de ayudar. Ventaja 2. Amplia salida laboral. Ventaja 3. Posibilidad de trabajar en el sector público o privado. Ventaja 4. La carrera brinda conocimientos en las distintas ramas de la ciencia. Y ventaja 5. Oportunidad para actuar como independiente en un consultorio propio. Brevemente estaré explicando pues a qué se refiere pues con cada punto. La ventaja 1. Ideal para aquellos con vocación y necesidad de ayudar. ¿Esto qué quiere decir? Que es ideal pues si te gusta más que nada pues apoyar a la gente, que la gente esté bien, y pues sobre eso es más que nada. La ventaja de ampliar la salida laboral, esa pues no creo que sea tan necesario explicarla. La ventaja 3, posibilidad de trabajar en el sector público o privado. ¿A qué se refiere con esto? Que pues tienes tienes posibilidad de que tener un buen trabajo, ya sea en un sector que pues sea público, pues que sea por parte del gobierno, y otro pues el sector privado, que pues más que nada es como el seguro, ¿cómo se le llama? Pues como un seguro popular, creo que se le llama. La carrera que brinda conocimientos en distintas ramas de la ciencia. Pues, ¿a qué se refiere esto? Que a lo que yo entiendo es que se refiere que la carrera brinda pues muchos conocimientos sobre distintas cosas, y pues puede que hasta te hagan más fácil distintas cosas de otras ramas. Y la ventaja 3, oportunidad para actuar como independiente en un consultorio propio. ¿A qué se refiere con esto? Que si tú quieres, pues te puedes independizar, más que nada pues a abrir un consultorio tú, y pues ya trabajar pues siendo tu propio jefe, y pues así. Ahora estaré diciendo pues de una manera más breve las desventajas de la carrera de medicina. Una de las desventajas es que es una carrera que tiene una muy larga duración. Desventaja 2. Requiere capacidad para tomar decisiones en tiempo real. Desventaja 3. Exige prácticas obligatorias antes de recibir el título. Esto quiere decir que te ponen, pues como su nombre lo dice, hacer prácticas que pues quizás se vean como muy difíciles, pero las tienes que hacer antes pues de recibir del título, que ya terminaste tus estudios. Desventaja 3. Limitación de recursos en el sector público. Y desventaja 5. Necesidad de una lectura constante para mantener actualizado. Esto quiere decir que ocupas estarte manteniendo estudiando, para que después así te mantengas al tanto de todo lo que va saliendo, las nuevas enfermedades o cómo tratarlas o así. Diferencias entre la medicina tradicional occidental y la medicina alternativa. La tradicional occidental son aquellos donde los enfermeros, farmacéuticos y terapeutas tratan todas las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Y la medicina alternativa, estas incluyen acupuntura, quiropráctica, masajes, hipnosis, biorretroalimentación, meditación, yoga y tai chi.